Como sabemos, Manolo Pichardo es quien maneja los asuntos internacionales de la Fuerza del Pueblo. Una responsabilidad para ti en ese aspecto, me imagino, muy comprometedora, tratándose de quién es el presidente del partido así es. Y qué relaciones él maneja de primer orden. Así es. En ese aspecto, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el aspecto internacional. Leonel Fernández fue muy acérrimo. Lo de acérrimo lo digo porque pocas veces he visto una posición tan definida, tan clara, con un asunto doméstico de otro país, como la posición que él fijó frente a las elecciones de noviembre de Estados Unidos, en total desapruebo y aprobación al mismo tiempo, desapruebo a Trump y aprobación a Biden. Biden ha ganado, el día 20 ahora es presidente ya juramentado de Estados Unidos. ¿Piensas que con los demócratas en estos momentos a República Dominicana le puede ir mejor que con la relación que ha mantenido con el gobierno de Donald Trump y los republicanos? Mira, la cuestión es más compleja de ahí. Estados Unidos está, lo que pasó en el Capitolio no es más que un destape de lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos. Es una sociedad que se ha venido fracturando desde hace muchos años, dividiendo. Una sociedad que desde las políticas que empezó a implementar, políticas neoliberales que empezó a implementar Ronald Reagan, ustedes se acuerdan de aquella dupla que empezó a fomentar el neoliberalismo a nivel global, que fueron Reagan y la Thatcher, ¿verdad? Con todas esas políticas de desmontes, de conquistas sociales, de incluso reformas tributarias regresivas, que lo que hacían era reducir los impuestos a los ricos, ¿verdad? Bajo el entendido de que así los ricos ganaban, tenían más dinero, reinvertían y generaban empleo. Y eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que empezó un proceso de ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en los Estados Unidos. Y un país que después de la Segunda Guerra Mundial creó una clase media bastante fuerte, ese proceso empezó a desmontarse. ¿Y qué ocurrió? Donald Trump es el producto de esa situación. Como producto de esta situación también lo fue Obama. Porque recuerden ustedes que Obama es como una respuesta a algo fuera del establishment y algo fuera de las nomenclaturas tradicionales de los partidos políticos, o sea, el partido demócrata y lo propio Trump. Con Obama parece que no hubo satisfacción con lo que hizo, porque además una sociedad bastante dividida. Los supremacistas blancos y la ultraderecha que ha ido creciendo en el mundo también se ha fortalecido en los Estados Unidos. Y entonces se ha estado creando una polaridad. Por un lado, Obama representaba lo opuesto y por otro, Trump representaba entonces al Tea Party y todas esas cosas que se fueron formando. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, no solo con lo del Capitolio, todos estos conflictos de carácter social, responde a eso. Y ha estallado en esto. Ha habido un destape. Bueno, aquí se desnudó que Estados Unidos es una república bananera. Porque los temas preelectoral, porque recuerden que Donald Trump estaba anunciando un fraude antes de que supuestamente ocurriera y planteaba que iba a haber un fraude a través del voto a distancia, del voto anticipado. ¿Por qué? Bueno, por una razón. Con la pandemia se sabía, porque él promovía que la pandemia no era nada y promovía que nadie usara mascarilla. Por el otro lado, los demócratas promovían que se cuidaran, ¿verdad? Entonces él sabía que los votos por correo eran la gente que tenía miedo a ir a votar presencialmente. ¿Y eso eran quiénes? Los demócratas. Entonces él sabía lo que venía. Y sabía que cuando se contaran los votos presenciales, probablemente en algunos lugares él iba a tener ventaja. Pero cuando empezaran a llegar los votos anticipados, la ventaja por ese tema de la pandemia la iba a tener el partido demócrata. Y bueno, y empezó toda una campaña para ir condicionando a la opinión pública de que iba a haber un fraude. Luego empieza la crisis postelectoral. Bueno, hay un fraude.
realmente no pudo demostrar que hubo un fraude, porque realmente parece que no lo hubo, y cualquier tipo de irregularidad, porque sí hubo irregularidades, no alteraban el resultado final del proceso comicial. Entonces, ¿por qué la posición de Leonel Fernández respecto a todo esto? Bueno, porque Leonel Fernández es un demócrata, primero, y por demás es un individuo progresista, como lo es el partido que está liderando y que estamos formando, y no podía estar del lado de un dirigente político o de un líder que estaba, diríamos... Era la negación. O sea, dañando el sistema democrático de los Estados Unidos, o sea, profundizando más bien el deterioro del sistema, porque no fue él que lo dañó, pero profundizando y desafiando, diría, la estabilidad del país. Entonces, obviamente que Leonel Fernández tenía que estar, y la fuerza del pueblo tiene que estar del otro lado. Ok, pero reitero mi inquietud. Nos convienen los demócratas ahora, en estos momentos. Bueno, cierto. Sobre todo, y perdona que te agregue, Haití. Mira, por el asunto de Haití. Se dice muchas cosas, de que hay una conspiración, de que los demócratas quieren. Bueno, mira, nosotros somos República Dominicana y Haití una islita pequeña. Hace mucho que ni siquiera América Latina es una prioridad para los Estados Unidos. Hace mucho. La prioridad es Medio Oriente, la prioridad es Asia. Dejamos de ser como América Latina, donde hay casi 600 millones de habitantes. Dejamos de ser una prioridad. Entonces, van ellos a enfocarse en esta isla. No, por favor, todo eso son teorías de conspiración y todas esas cosas que no tienen nada que ver con el futuro de la República Dominicana. Yo sí creo que hay una situación bastante difícil en los Estados Unidos y que la solución no es Biden. Ya. Cruzo brevemente aquí a República Dominicana. Hace apenas unos días se acaba de llegar a un acuerdo, la firma entre Jovenel Moïse y el licenciado Luis Abinader, de 9 puntos. ¿Cómo evalúa ese acuerdo? Mira, nosotros en principio queremos aplaudir ese acercamiento entre la República Dominicana y Haití, y que se haya hablado de la reactivación de la comisión mixta, ¿verdad?, que se creó, me parece, en 1996, con Leonel Fernández, precisamente. 96. Porque este acercamiento, y si nosotros reactivamos la comisión mixta, es muy probable que empecemos a generar confianza entre ambos países. Y eso es positivo para ir resolviendo una serie de situaciones como el tema migratorio, como el tema comercial, en fin. Ahora, con respecto a los puntos de que se ha hablado, todavía no tenemos una posición oficial, pero sí queremos saludar ese acercamiento, porque que nosotros hemos tenido una relación tensa durante mucho tiempo y hay que relajar esto, y todo lo que se haga tiene que ser en el marco de respeto a la soberanía de Haití, la República Dominicana, y que todo sea para beneficio mutuo. Sería interesante conocer una posición de la Fuerza del Pueblo de manera oficial. La van a conocer, de hecho. Porque sabemos y conocemos los hechos que produjo el doctor Leonel Fernández siendo presidente a favor del vecino del país. Tendremos Haití. una posición, pensamos que podía ser hoy, pero nos queremos tomar tiempo para... Dos preguntas en una. Para ver esto, y vamos a tener una posición sobre ese la posibilidad, la regresión de los gobiernos democráticos, más democráticos de América Latina, que en unos años se perdieron y se afiliaron en el eje de Estados Unidos. Llegó Alberto Fernández en Argentina, volvió el partido de Evo, pero antes ya había ganado López Obrador. Hay perspectivas en Ecuador que el mismo partido que había llevado al expresidente Correa podría retornar al gobierno. No, el ahora. mismo partido no, es otro movimiento. No, el partido de Correa, que era Alianza País, se lo quedó el traidor el actual presidente. Lenín Moreno. El traidor de Lenín Moreno. Y ha hecho de todo, persiguiendo a los compañeros. Y lo llevó vicepresidente 2 veces y lo montó en la presidencia de Ecuador. La pregunta va en ese tono porque parece ser que hay un resurgir de los movimientos, un resurgir de los movimientos más liberales, distanciándose de lo que tú decías, de la política norteamericana en la región.
Y agrego a eso, ¿cómo tú visualizas desde tu relación, desde tu, aunque seas expresidente de la COPAL, tu visión, tu opinión de la República Dominicana interviniendo en los temas de Venezuela? Un país con lo que nosotros hemos tenido una tradición de relaciones históricas. Son muchas preguntas. No, dije dos en una. Mira, con relación al contexto, diríamos, latinoamericano, Sí. Ciertamente aquí hubo una ola de gobiernos progresistas que llegaron al poder y beneficiaron de manera significativa a la población latinoamericana. La beneficiaron primero porque hubo el crecimiento más espectacular que haya tenido América Latina, lo tuvo con los gobiernos progresistas. Pero además fue un crecimiento que tuvo efecto derrame, porque lo cierto es que... Los fondos monetaristas le llaman populistas, no, pero no corren su misma línea. Pero no fueron gobiernos populistas realmente. Fueron No, gobiernos, claro que no. fueron gobiernos que actuaron en favor de las grandes mayorías. Y te voy a decir por qué actuaron. Mira, yo recuerdo que cuando llegó Evo Morales, que ustedes saben que tiene muchos recursos de gas natural, las empresas que explotaban el gas natural en ese país, en Bolivia, se endosaban más del 80% de las ganancias de la explotación y el Estado se quedaba con menos. No, era un 20-80. En Ecuador ocurría lo mismo con la explotación de petróleo. Era un 20-80. Recuerdo que cuando llega el presidente Correa, revisa los contratos y ustedes saben que hubo además una situación bastante difícil con la revisión de esos contratos, hasta conspiración contra él. Claro. Y bueno, ¿y qué hizo? Él revirtió los contratos y mientras, fíjense qué curioso, en la revisión de los contratos, el nuevo contrato, esto se planteaba que era el Estado que se quedaba con el 80%. Y las empresas que explotaban el petróleo se quedaban un 20%. Pero lo curioso es que no se fueron. No se fueron. Se quedaron con el 20%. Claro, eso quiere decir que lo que había era un vulgar saqueo, porque seguían ganando con el 20%. Evo Morales ahí fue todavía más radical. Yo creo que en el caso de Evo Morales, los contratos definieron que el Estado se quedara con el 85% de las ganancias. Pero las empresas se quedaron también. Se quedaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Todos esos recursos que antes se iban, se quedaban en el país y se invertían en obras de infraestructura, se invertían en educación, se invertían en el área de la salud, en fin, en obras sociales. Y eso impactó y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, los gobiernos progresistas llegaron en una coyuntura también de una dinámica económica espectacular en China. Y China demandaba de commodities. Y los países latinoamericanos exportaban commodities. Uno de los países más beneficiados de commodities es Argentina, que vendía trigo y soya. Pero también estaba Chile, que empezó a vender cobre a China. Pero todos los países empezaron a exportar sus rubros fundamentales hacia China. Y eso obviamente ayudó mucho a que los gobiernos de América Latina tuvieran el mayor crecimiento que haya tenido en la historia de la independencia de nuestros países. Sobre todo con la ecuación brasileña de Dilma, Lula Brasil y Dilma con el Rousseff. Brasil con el PT tuvo un crecimiento tan espectacular que llegaron a sacar 40 millones de personas de la pobreza. Sí. Óigase bien, 40 millones de personas de la pobreza en 3 periodos de gobierno. Más de 40 millones en 3 periodos. O sea, los 2 periodos de Lula da Silva y el periodo y un poquito de Dilma Rousseff. O sea, lo cierto es que lo que ocurrió en América Latina fue verdaderamente espectacular. Ahora, ¿qué ocurrió? Los partidos progresistas se estaban afianzando. Se afianzaron tanto que recuerden que los partidos conservadores no tenían forma de ganar una elección. No ganaban, cada vez que iban a una elección, perdían de los partidos progresistas. Y volvía otra elección y volvían y perdían. Entonces articularon todo un proyecto conspirativo para buscar el poder por vía no electoral. Ahí vienen los golpes suaves, ahí vienen los juicios en los congresos, todo eso. Empezaron hubo un ensayo. El invento de Estados Unidos con Guaidó cierra el ciclo. No, pero antes de Guaidó, oye cómo empieza todo. Empieza con el intento de golpe suave que se convirtió en violento de Mel Zelaya. Continúa luego con el Chávez. golpe, continúa luego
con el golpe en Paraguay a Fernando Lugo, que fue un golpe suave porque fue un juicio, un extraño juicio, por un asunto que ocurrió de unos campesinos que ocuparon una zona rural. O sea, forzaron un juicio para sacarlo del poder. Luego entonces viene lo de Dilma, ¿verdad? Pero anteriormente estaba lo de Venezuela y todo el tema de las guarimbas y todas esas cosas. Nosotros pudiéramos estar en desacuerdo con algunas cosas en Venezuela, pero lo cierto es que, y lo digo yo como presidente que fui de la COPAL y que tuve en calidad de observador en varios procesos electorales, lo cierto es, y eso lo digo yo, lo pueden decir los observadores que fueron y lo dicen los propios opositores, es muy difícil un fraude electoral en Venezuela, porque el sistema electoral es casi invulnerable. Primero tiene, creo que son 20 auditorías, y combina el voto físico con el voto electrónico. Por ejemplo, tú llegas a la mesa de votación, te registras físicamente y te registras electrónicamente. Votas electrónicamente, pero la máquina te da un recibo de voto físico que tú lo llevas a la urna. Luego, al final, tú tienes que cotejar, que fue lo que no pasó aquí y que nosotros queríamos que se hiciera, tú tienes que cotejar el voto físico con el voto electrónico. Entonces, y entonces están todos los delegados, todos los partidos ahí, además de la observación internacional. Aquí la Junta no quiso nunca que se cotejara el voto electrónico con el voto físico. Y yo recuerdo, perdone que me dijera aquí, que llegó un momento en que nosotros, como observadores de la COPAL, pedimos en algunos recintos que se cotejaran y hubo cotejos en algunos lugares. Y resultó, y eso está documentado en el informe de la COPAL, que en algunos lugares donde se pudo, que no eran los sitios que cogió aleatoriamente la Junta Central Electoral, que no fue aleatoriamente, lo decidieron antes, por lo tanto ahí estaba previsto que no ocurriera nada, pero donde observadores pidieron contar, ocurrió lo siguiente, curioso, no coincidía el voto electrónico con el voto físico, y en todo caso, perjudicaba a Leonel Fernández el voto electrónico y le favorecía el voto físico. Eso está ahí documentado. Yo no quiero, perdóname, yo no quiero que me deje atrás la pregunta de la inoportuna posición de la República Dominicana frente a Venezuela con la escogencia de la Asamblea y ligándola a un hecho tan importante que recorrió toda la región. República Dominicana, cuando intervino en la posición de Venezuela, fue sobre la base de la posibilidad del diálogo. El expresidente Fernández participó. Aquí se libraron varios escenarios justamente para posibilitar una transición pacífica en Venezuela. Ahora la Cancillería Dominicana interviene de manera clara contra el gobierno de Maduro. Mira, yo creo que está tomando parte el gobierno y extrañamente el PRM, que para mí es como la herencia del PRD, y el PRD siempre fue un partido liberal, y me parece que se están alejando un poco incluso de los postulados del propio Peña Gómez, que es su líder. No creo que Peña Gómez nunca hubiese asumido una actitud como esa, no solo con respecto a Venezuela, sino con respecto a otras situaciones internacionales que se presentan y deciden asumir una posición conservadora, contrario a lo que hizo el PRD tradicionalmente. Yo siento que el gobierno, en lo relativo a la política internacional, ha tomado... Perdóname, Manolo, el mayor ejemplo de eso fue la renuncia de Hugo Tolentino Díaz, aquella vez siendo canciller. Pero no solamente es Venezuela, es que el gobierno dominicano decidió trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén de espalda, tratando de seguirle la corriente a Trump y poniéndose de espalda a la comunidad internacional que ha decidido que esto no puede ocurrir hasta que se pongan de acuerdo. Entonces, está de espalda a la comunidad internacional asumiendo posiciones ultraconservadoras en todos los casos. Y parece ser que en el caso de la política interna también van a asumir posiciones conservadoras. Bien. Con Manolo Pichardo regresamos a la hora 22 después de la pausa.